Las noticias de ayer, hoy. El reporte Delfino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 28 de mayo de 2026. Les saluda Eduardo Carmona y este es el reporte de Diego Delfino de hoy. Faltan votos. Sobran adjetivos. Delfino.cr. El proyecto eléctrico entra en pausa. La retórica no. Bueno, todo apunta a que serán 4 años más de lo mismo. Empiezo desde ya a prender velitas a ver si a partir del 2030 podemos pensar en una democracia de debate intenso centrado en ideas y no en descalificaciones. Por lo pronto, la luna de miel con el enojo y los extremos parece que seguirá siendo el patrón ineludible de la realidad política costarricense. Vamos al grano. Ayer, el proyecto de apertura del mercado eléctrico pasó de victoria legislativa a expediente en pausa en menos de 24 horas. Pocas cosas conducen electricidad tan rápido como una mayoría simple chocando contra una calificada. El martes por la noche, el oficialismo logró aprobar en primer debate la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Lo hizo con sus votos, sin apoyo del PLN, sin apoyo del Frente Amplio y sin apoyo de la coalición Agenda Ciudadana. Ganó la primera votación, sí, pero la segunda pedía 38 votos y ahí el cable ya no daba. Entonces, la presidenta Laura Fernández hizo 2 cosas en conferencia de prensa. Primero, subió el voltaje. Luego, bajó el proyecto de la agenda. La presidenta defendió con fuerza el expediente, dijo que no tiene nada por mejorar y llevó a representantes empresariales y energéticos para respaldar la tesis de urgencia. Hasta el expresidente del Saprissa desfiló en el panel. La mandataria habló de inversión, empleo, Limón, Punta Arenas, demanda futura, inteligencia artificial, manufactura avanzada y competitividad. Hasta ahí todo dentro del libreto esperable. El gobierno necesitaba explicar por qué considera indispensable la reforma y así lo hizo. El problema es que decidió explicar eso llamando comunistas y vagabundos a quienes se oponen al proyecto. Y entonces el debate dejó de girar solamente alrededor de megavatios, tarifas, ecocen, mercado mayorista, inversión o respaldo energético. Entró de lleno al territorio conocido. Venezuela, Cuba, caretas, sangre hirviendo y enemigos del desarrollo. Ya hemos dicho varias veces que el país necesita una conversación seria sobre el futuro de su sistema eléctrico. De verdad que la necesita. Con demanda creciente, sequías más fuertes, presión tarifaria, electrificación del transporte, industria avanzada, zonas francas, centros de datos y todo lo que viene a la vuelta de la esquina, sería irresponsable fingir que el modelo actual no enfrenta tensiones más que reales. Pero precisamente por eso la discusión debería ser más rigurosa, no más altanera. Una cosa es defender la modernización del sistema eléctrico. Otra, bastante distinta, es convertir la falta de votos en una escena de película trasnochada por la Guerra Fría en tono de conferencia. Porque ese es el dato político de fondo. El gobierno no tenía 38 votos. No los tenía el martes antes del primer debate. No los tenía el miércoles durante la conferencia. Y de momento no los tiene para segundo debate. La esperanza de doña Laura es que con la regañada de ayer eso cambie y que algunos pericos con ansiedad electoral prematura cambien el curso del vuelo. Por eso, después de acusar a la oposición de frenar el desarrollo del país, la presidenta le pidió al ministro Rodrigo Chávez preparar el decreto para desconvocar el proyecto. Don Rodrigo, ministro de la Presidencia, hágame el favor y preparemos el decreto juntos, dijo la presidenta en vivo en otra de esas escenas cuidadosamente espontáneas que también le sientan al formato. Zapote presentó entonces la decisión como un espacio para que el PLN y el Frente Amplio recapaciten. Puede ser, pero también se puede decir sin mucho misterio. El expediente llegó a segundo debate sin los votos necesarios y el gobierno prefirió sacarlo temporalmente de la agenda antes de estrellarlo contra una derrota definitiva. En política, recapaciten a veces significa necesito tiempo para ver si alguno se me afloja. Algunos, en realidad, 7 para ser precisos. El famoso número mágico de Chávez. Recordemos, Pueblo Soberano tiene 31 curules, pero 30 votos, pues la diputada oficialista Crystal Ward Hudson está ahora mismo en licencia de maternidad. Dado que pueden sumar el voto de doña Abril Gordienko, PUSC mantienen los 31, por lo que siguen haciendo falta 7. Del FA es sabido, no saldrán. Doña Claudia Dobles tampoco va a echar para atrás. Los ojos se posan, pues, pacientes sobre la bancada liberacionista que, hasta ahora, se ha logrado mantener unida. Como sea,
La desconvocatoria quedó formalizada ayer mismo mediante decreto firmado por Fernández y Chávez, así que el proyecto no murió, pero tampoco avanzó. Quedó en una especie de sala de espera política, aprobado en primer debate, desconvocado antes del segundo, mientras el gobierno intenta convertir la pausa en presión y el PLN intenta convertirla en validación. Porque, por supuesto, Liberación salió a celebrar. El jefe de fracción verde y blanco, Álvaro Ramírez, dijo que la desconvocatoria era una decisión sensata porque reconocía que el proyecto era inviable. En otras palabras, Zapote dice, les doy tiempo para corregir. Liberación responde, gracias por admitir que no podían pasar. Ambas cosas pueden ser parcialmente ciertas. El gobierno necesita tiempo para presionar, negociar o desgastar. El PLN necesita tiempo para presentar su propuesta alterna y no quedar solamente como la fracción que dijo no. Recordemos, Liberación anunció una ley de emergencia y seguridad energética, pero esa iniciativa todavía no ha sido presentada a la corriente legislativa, así que sí, el PLN ganó tiempo, pero ahora tiene tarea. Si su posición es, este proyecto no, pero sí una salida alterna, esa salida tiene que aparecer pronto y con contenido. Una cosa es celebrar que el tren se detuvo, otra es tener una ruta para que no se quede varado en media vía. Por lo pronto, el expediente eléctrico dejó una fotografía nítida. El oficialismo tiene empuje, cámaras empresariales alineadas y discurso de urgencia, pero no tiene 38 votos. El PLN tiene poder de bloqueo y promesa alternativa, pero todavía no tiene texto. El Frente Amplio tiene movilización y narrativa de defensa del ICE, pero también deberá explicar cómo se atiende la demanda futura sin quedarse en consigna. Y la ciudadanía, reitero, tiene la factura. La pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Cómo modernizamos el sistema eléctrico sin destruir lo que sí ha funcionado? ¿Lo hace o no lo hace este proyecto? Los verdaderos expertos en la materia, que sí es hipercompleja, podrían aprovechar esta pausa para dar sus argumentos a favor y en contra. Ojo, la población no es tonta. Por favor, olvidemos los argumentos extremos y las metáforas simplonas. Ayer, voces a favor y voces en contra no colaboraron con esa ruta. En vez de ensanchar la conversación, propios y extraños se dedicaron a polarizarla. Y eso puede ser efectivo para encender a la base y para agitar las aguas, pero subestiman al grueso de la población hambrienta de un análisis de altura sin consignas panfletarias. Mientras tanto, los benditos 38 no solo tuvieron que ver ayer con la apertura del mercado eléctrico, también volvió a trabarse otra vez la elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. La Asamblea Legislativa fracasó de nuevo en el intento de elegir 9 suplencias de la Sala Cuarta luego de que la bancada oficialista decidiera votar en blanco. La Sala Constitucional sigue sin magistraturas suplentes desde diciembre. Ya hay al menos 86 expedientes que no han podido resolverse por inhibitorias de magistrados propietarios. Entiéndase, no estamos hablando de papeleo judicial, sino de derechos fundamentales esperando turno. ¿A alguien le importa? ¿No parece? El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, dijo que si ningún nombre logra 38 votos, lo que corresponde es pedirle a la Corte una nueva nómina. La oposición, en cambio, acusa al oficialismo de bloquear sistemáticamente el proceso hasta que aparezcan nombres de su agrado. Y de ahí, es la verdad. Lo curioso es que mientras en el caso del expediente 23.414 el oficialismo pide tiempo para que los otros recapaciten, con las magistraturas sí prefiere empezar de cero. My way or the highway. Estamos claros, ninguna fracción puede elegir magistraturas por sí sola. La Constitución exige acuerdos amplios y nadie debería olvidar por qué. Para evitar capturas fáciles de órganos sensibles. Pero la aritmética constitucional sirve para obligar consensos, no para convertir las diferencias en método permanente de bloqueo. Si cada vez que no gusta la nómina se pide barajar de nuevo, la elección deja de ser un proceso institucional y se convierte en una ruleta en repeat hasta que salga el número deseado. Y mientras tanto, la sala acumula expedientes, amparos, acciones, habeas corpus, casos concretos, personas concretas. ¿A alguien le importa? No parece. Uno puede quejarse de la mora judicial, de la lentitud de la Corte, de la falta de eficiencia del sistema, de la necesidad de reformas y de la urgencia de rendición de cuentas. Todo eso es válido y aquí nos hemos cansado de señalarlo. Pero también hay que atender la parte que le corresponde a la Asamblea. Si el Congreso no nombra suplencias, también produce mora. A ese cuadro se suma otro expediente querido por el oficialismo, la llamada mini ley Jaguar para Habdeba.
La Contraloría General de la República respaldó el objetivo del proyecto que busca darle nuevas herramientas a la institución para impulsar obras e inversiones en Limón, incluida la posible marina y terminal de cruceros, pero pidió afinar el texto para evitar vacíos legales. La señal es interesante porque la Contraloría no dijo no hagan nada, dijo algo más útil y más incómodo. Háganlo bien. Si el proyecto se parece a una asociación público-privada, entonces necesita reglas claras para escoger socios privados, concurso, transparencia, uso de SICOP, fiscalización, beneficios sociales medibles, distribución de riesgos y protección de bienes públicos. Dicho en sencillo, Limón necesita inversión, claro, Habdeba necesita herramientas también, pero cuando se habla de alianzas de hasta 50 años sobre bienes públicos no alcanza con invocar desarrollo. Hay que escribir bien las reglas, si no después se descuadra el tamal. Papagayo. Volvemos a la lección constante del mes. La urgencia puede justificar velocidad, pero no tropezones. Menos cuando el país ya conoce demasiado bien el costo de firmar grande y fiscalizar tarde. Ojo que ayer todavía hubo otro frente institucional relevante. El Tribunal Supremo de Elecciones pidió anular la resolución de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes que le ordenó cesar la supuesta comercialización de datos biométricos mediante el sistema de verificación de identidad. El asunto es delicado porque toca datos personales, biometría, registro civil, servicios de verificación y confianza pública. Pero el recurso del TSE no solo discute el fondo, también dispara contra la forma. Dice que el procedimiento caducó porque estuvo paralizado casi 5 años, que la notificación fue tardía, que la resolución carecía de elementos formales y que faltó fundamentación. Combo con papitas y a lo grande. Sobre el fondo, el tribunal insiste en que el VID no comercializa datos sensibles ni confidenciales, sino que verifica la identidad de una persona presente con número de cédula, huella y consentimiento en ventanilla o establecimiento. Águilas, porque aquí también es oportuno evitar la salida fácil e impulsiva. Nadie está diciendo que el Estado no deba revisar con lupa el uso de datos biométricos. Claro que debe. Justamente porque son datos sensibles, justamente porque hay riesgos, justamente porque la confianza pública importa. Pero si una agencia va a dictar una orden de ese calibre contra el TSE, pues hombre, más le vale llegar con el expediente impecable. Porque sí, la protección de datos también necesita debido proceso. Y ahí está de nuevo la idea que atraviesa el día, la semana, el mes. Votos en electricidad, votos en sala cuarta, reglas en Habdeba, procedimiento en datos biométricos. El poder puede querer moverse rápido, pero el sistema costarricense, con todos sus defectos, lentitudes y frustraciones, existe precisamente para obligar a pasar por ciertos filtros básicos. Se puede discutir si esos filtros necesitan reforma. Soy el primero en gritar, sí, algunos los necesitan con urgencia, pero reformarlos no es lo mismo que brincárselos. Ayer Laura Fernández defendió la apertura eléctrica diciendo que Costa Rica no puede quedarse atrás. En efecto, ni en energía, ni en inversión, ni en infraestructura, ni en datos, ni en justicia, ni en empleo, ni en salud. Pero tampoco puede avanzar a punta de insultos, boletas en blanco, textos ambiguos o resoluciones flojas. Gobernar requiere velocidad, sí, pero también votos, reglas, forma, fondo, paciencia, negociación, técnica, constitución. Y de vez en cuando, la humildad elemental de aceptar que si algo no pasa no siempre es porque el otro es comunista, vagabundo o enemigo del desarrollo. A veces simplemente faltan votos. Y cuando faltan votos, gritar más duro no necesariamente ilumina el país. A veces solo sube la temperatura del cuarto y francamente aquí adentro, desde hace rato, nos estamos asando. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Chavismo continúa bloqueo a elección de magistraturas suplentes de la Sala Cuarta. El plenario de la Asamblea Legislativa fracasó este miércoles en llenar las vacantes de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, luego de que el bloque oficialista continuara el bloqueo iniciado por los integrantes de la legislatura pasada, que tienen al tribunal sin jueces sustitutos desde hace 5 meses. Pese a que la sesión estaba convocada exclusivamente para nombrar esos puestos, los 30 oficialistas dejaron en blanco todas las casillas de sus papeletas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional,
Puerto Rico declara estado de emergencia por aumento del nivel del mar y erosión costera. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, declaró estado de emergencia para atender el avance de la erosión costera en la costa norte de la isla, un problema que las autoridades vinculan con el aumento del nivel del mar, las marejadas y otros factores ambientales. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó una ley que anula una regulación sobre el estado de excepción y deja en manos del presidente Rodrigo Paz la posibilidad de acudir a esa medida en medio de las protestas y bloqueos que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustibles en el país. Por último, Uganda ordenó el cierre inmediato de su frontera con la República Democrática del Congo ante el aumento de casos sospechosos de ébola y la aparición de contagios en territorio ugandés. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.